Gracias por estar nuevamente en un nuevo video de su canal Pro Academia VIP. En esta ocasión vamos a estudiar todo lo que tiene que ver con tablas dinámicas, todo lo que necesitas saber para ser un experto en tablas dinámicas. Seguramente has escuchado hablar de este tema y si te está dando dolores de cabeza, pues quédate porque lo vamos a estudiar a fondo. Ok, entremos ya de un solo al tema. Primero, ¿qué es una tabla dinámica? Bueno, una tabla dinámica, como su nombre le indica, es una tabla en la que se puede hacer un análisis rápido, donde uno puede ordenar de cierta forma las filas y las columnas para que tengan una interpretación rápida y fácil. Es mejor cuando nosotros ponemos en práctica la teoría, porque solo escuchando la teoría es muy difícil comprenderlo. Así que ya vamos a entrar a eso. Lo primero que hay que tener en cuenta antes de entrar a las tablas dinámicas, pues es tener información, es tener datos, y esos datos tienen que estar ordenados y categorizados de cierta manera. Yo he traído aquí con ustedes una base de datos que es lo típico que van a encontrar en todas las empresas, que son las ventas de X o Y producto en un periodo de tiempo. Aquí para el ejemplo tenemos 30 registros y vamos a ir diciendo las condiciones que debería tener una base de datos antes de proceder a la tabla dinámica y al análisis. ¿Y cuáles son esos criterios? Bueno, el primero es que no tenemos que contar con espacios en blanco. Si se fijan en esta tabla, nosotros todos nuestros datos están llenos con cierto tipo de información. Entonces eso es muy importante, porque si por ejemplo posteriormente al hacer la tabla dinámica y el análisis de datos, si tenemos datos vacíos o que no corresponden, vamos a tener errores. ¿Qué tipo de error? Por ejemplo, si nosotros nos vamos a la columna F, vemos que aquí tenemos las cantidades vendidas. Entonces, en esta columna deberían haber solo datos numéricos. Si nosotros erróneamente tenemos aquí una palabra, por ejemplo, se nos fue una categoría del producto aquí, en vez de tener la cantidad vendida, eso ya va a estropear nuestra tabla y nuestro análisis. Así que muy importante no tener datos vacíos, y los datos que estén ingresados sean en el formato correcto. Por ejemplo, les acabo de mostrar que todo debe ser dato numérico, no debe haber ningún texto dentro de cantidad vendida. Ahora bien, ¿qué otra consideración hay que hacer en las tablas dinámicas? Bueno, otra es de que cada columna tiene que ser una categoría de los datos. Por ejemplo, el nombre del producto pues es una categoría que está describiendo el nombre del producto, ¿ok? Y cada fila representa una observación de los datos. Por ejemplo, si nos vamos a la fila 2, este es una observación concreta de los datos. ¿Por qué? Porque el 1 de enero de 2023 sucedió que la persona Carlos Martínez vendió un antivirus que entra de la categoría de software, vendió 2 a precio 40, etc. Entonces esa es una fila, representa un hecho específico que sucedió dentro de los datos, ¿ok? Entonces las filas representan hechos específicos que sucedieron, y las columnas pues prácticamente son como las etiquetas que se van a ocupar, ¿ok? Entonces, habiendo dicho todo este preámbulo que era necesario, ahora sí vamos a entrar de lleno a crear una tabla dinámica. Bien, lo que yo siempre recomiendo es que cuando vamos a trabajar con datos es mejor crear una tabla y ponerle un nombre a esa tabla. ¿Por qué? Porque si nosotros trabajamos con varias tablas o con varias bases de datos, es mejor tenerlos especificado a la hora de llamar una tabla, hacer cálculos y crear tablas dinámicas. Ok, para ello nos vamos a ir dentro de la base de datos y vamos a ocupar el atajo control T para crear la tabla, para convertirlo en tabla.
Listo, el conjunto de datos o el rango está seleccionado correctamente y sí tengo encabezados. Aceptar. Listo, ya se convirtió en una tabla. Así que démosle un nombre en específico a esta tabla. Pongámosle base de datos de ventas. Y listo, ahora sí, vamos a crear nuestra primera tabla dinámica. Nos vamos a ir a la pestaña Insertar y vamos a darle clic a Tabla Dinámica. Nos consulta de cuál es la tabla o rango de la cual vamos a crear una tabla dinámica. Y como solo tenemos una tabla, pues selecciono la correcta, la que se llama Base de Datos Ventas. ¿Ok? Y la vamos a trabajar en una nueva hoja de cálculo. Vamos a darle clic en Aceptar. Y lo primero que vamos a notar es que aquí tenemos todos los nombres de las columnas de nuestra tabla y 4 cuadrantes. Ya vamos a ir viendo y analizando uno por uno. Entonces, una persona de la empresa nos ha hecho ciertas preguntas que nosotros tenemos que resolver. Vamos a ir resolviendo dudas o preguntas que nos está haciendo la gerencia. Entonces, vamos a ver la primera duda o inquietud que tienen ellos y vamos a resolverlo a través de una tabla dinámica. Esto es lo primero que nos han pedido, que ellos necesitan ver en detalle los vendedores que han vendido computadoras. ¿Ok? Ya con eso nosotros sabemos qué columnas vamos a ocupar. Pues vamos a ocupar la columna de vendedores y la columna de nombre de los productos. Ya eso nos ha dado una idea. Eso es lo que queremos ver. Queremos ver el detalle de qué vendedores han vendido computadoras y cuál ha vendido más computadoras. Y vamos a darle respuesta a esto con las tablas dinámicas. Ok, regresémonos a nuestro Excel. Entonces vamos a seleccionar primero la columna nombre del vendedor. La vamos a seleccionar y la vamos a arrastrar hacia las filas. Ok, lo primero que notarán es que Excel nos está agrupando los vendedores. ¿Cuántos vendedores tenemos en nuestra base? Pues 5. ¿Ok? Bien, dicho esto, ahora vamos a seleccionar la siguiente columna que necesitamos, que es el nombre del producto. Aquí está, la vamos a seleccionar y vamos a arrastrarla y la vamos a soltar justo debajo de donde dice nombre del vendedor. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues ya van a ver, dentro de cada vendedor va a desglosarse cuáles son los productos que ha vendido. Por ejemplo, miren aquí cómo se creó esto. Ana González ha vendido 4 productos. En cambio, Carlos Martínez, si se fijan, ha vendido 5 productos. Vamos a cambiar el diseño de la tabla porque estoy viendo que la computadora se está repitiendo muchas veces. ¿Ok? Entonces, para una mejor visualización, vamos a arrastrar el nombre del producto hacia columnas. ¿Ok? Lo suelto ahí y listo. Si se fija, computadora solo está una vez, ya no lo tenemos repetido dentro de las filas varias veces. Así que lo voy a dejar mejor el nombre del producto en la columna y el nombre del vendedor en las filas. Así hacemos un análisis cruzado de 2 variables. ¿Ok? De 2 variables que son el ¿qué? Cualitativas, no cuantitativas. Lo cuantitativo va a ir aquí donde dice valores. ¿Y qué es lo que normalmente se analiza dentro de lo cuantitativo aquí? Pues es el total de la venta, ¿no? Entonces vamos a seleccionar la venta total, la vamos a arrastrar y la vamos a soltar aquí dentro de valores. ¿Ok? Entonces, listo. Tenemos una tabla dinámica muy bonita con la cual nosotros podemos ver cuáles son los vendedores que han vendido computadoras. ¿Sí? Aquí nosotros podemos ver que lo primero que notamos que Juan Pérez y Luis Hernández no han vendido computadoras. ¿Ok? Entonces, si se fijan, los demás nombres, por ejemplo el antivirus, los demás productos, los audífonos, cargador, celular, sinceramente no lo estoy ocupando, así que vamos a quitarlos porque yo solo quiero ver las computadoras. Entonces para ello nos podemos ir aquí y filtrar en las etiquetas de la columna. Vamos a darle clic aquí y vamos a filtrar solo por computadora. ¿Ok? Listo. Si se fijan, en automático me desaparecieron los otros 2 vendedores que no vendieron nada de computadoras y ahora sí puedo ver
cuáles son en específico los vendedores que han vendido computadoras. Y veo quién es el que ha vendido más. Pues en este caso, María López. Bien. Entonces, habiendo dicho eso, nosotros le hemos dado respuesta a la primera, al primer punto que queríamos analizar, ¿sí? Entonces, nos vamos a pasar al siguiente. Ok, nos han pedido una nueva tarea que es crear un desglose de categorías del producto. Vamos a ingresar una nueva tabla dinámica justo debajo de la que tenemos. Para ello, démosle clic en insertar, tabla dinámica. Listo, me está pidiendo una tabla o rango. ¿Recuerdan el nombre de nuestra tabla? Bien, le pusimos base de datos, ventas. Le damos clic en aceptar y listo, ya me trae nuevamente los mismos campos. ¿Ok? Recuerden el desglose de las categorías de los productos. Primero, la categoría del producto lo vamos a poner debajo de las filas. Nombre del producto debajo de la categoría del producto. Bien, si se fijan, dentro de accesorios tenemos dos productos, electrónicos 3 y software solamente tiene uno. ¿Ok? Hay que ver otras opciones que tiene la tabla dinámica en cuanto a diseño. En el diseño, por defecto, el diseño del informe va a venir en formato compacto, así como este. Pero tenemos también un formato esquema y formato tabular. Veamos el formato esquema y veamos el formato tabular. ¿Cuál es la diferencia entre los dos tipos de formato? Lo vamos a ver ahorita. Para ello, agreguemos dentro del campo valores la venta total y veamos el diseño en formato de esquema. La gran diferencia es que en el formato de esquema hay subtotales arriba, en la primera categoría, ¿sí? En la primera fila. Y cuando lo ocupamos el formato tabular, los subtotales salen abajo, ¿sí? Si queremos eliminar los subtotales, también tenemos la opción de no mostrar subtotales. Y listo, no mostramos subtotales. Y dentro de los totales generales, también los podemos desactivar. Asimismo, con las columnas. Y listo, con eso damos terminada la siguiente tarea. Pasemos a la que sigue. Estamos en el siguiente punto y dice en qué ciudades se han vendido más cargadores. Voy a dejar el link para que puedan descargar el archivo y le pongan pausa al video y ustedes puedan darle respuesta a esta pregunta. Por favor, pónganle pausa al video y ustedes hagan la tabla dinámica, jueguen con las filas, con las columnas, a ver qué tal les va. ¿Sí? Luego de eso regresamos al video. ¿Ok? Listo, vamos al archivo. Bien, espero hayan practicado con la tabla dinámica y hayan jugado un poco con el diseño, con el formato, etcétera, etcétera. Vamos a darle respuesta rápidamente a la pregunta que decía en cuáles ciudades se han vendido más cargadores. Ok, insertemos otra vez una nueva tabla dinámica. Pongamos aquí base de datos, ventas. Bien. Yo voy a poner pues la ciudad en las filas y el producto dentro de nombre del producto en la cuadrante de columnas. Nombre del producto, veamos las ventas totales. Y bueno, resulta que solo tenemos 3 ciudades: Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey. Y tenemos aquí los cargadores. Ok. Vamos a ingresar un segmentador de datos para que practiquemos esa parte. ¿Qué es un segmentador de datos? Un segmentador de datos básicamente es como un filtro interactivo. ¿Ok? Hay una opción dentro de la tabla dinámica que se llama ingresar un segmentador de datos. Vamos a buscar la opción. ¿Dónde está esa opción? Que ya no recuerdo. Ok, aquí está la opción. Dentro de analizar tabla, filtrar, dice insertar segmentación de datos. Ok. Me pregunta de qué columna quiere que ingresemos el segmentador de datos. Pues ingresémoslo de el nombre del producto porque quiero
mostrar solo los cargadores. Damos clic en aceptar y listo. Si se fijan, aquí tenemos nuestro segmentador, que es básicamente como un filtro. Vamos a cambiarle el diseño, vamos a ponerle 2 columnas. Pongámosle 3 columnas, se ve mejor así. Y cambiémosle también el color para que se vea más bonito. Entonces, cuando yo haga clic, esto es interactivo. Entonces, cuando yo haga clic en cierto producto, asimismo se va a ver afectada la tabla dinámica y se va a filtrar en automático. Ok, ya tengo las ciudades que necesito, pero yo quiero ver solo los cargadores. ¿Sí? Recuerden que nosotros la vez pasada hicimos un filtro aquí y pusimos solo, dejamos filtrado solo la palabra cargador. Ok, pero aquí le estoy mostrando una forma más interactiva de hacerlo. Si nosotros le damos clic al cargador, sí, se va a filtrar solo lo que dice cargador. ¿Sí? Si le damos clic en antivirus, solo lo que dice antivirus, clic en computadoras y así se va filtrando. Podemos darle clic a 2. Por ejemplo, quiero cargador y quiero los celulares. Entonces mantengo presionado Shift y celular. Ahí tenemos 2 seleccionados. Miren, cargador y celular. Esta es otra manera de ocupar los filtros para hacerlo de manera interactiva. ¿Ok? Con esto le damos respuesta al tercer ítem. Aquí hay una pregunta más para que sigan practicando con tablas dinámicas. Dice así: ¿cuál es el método de pago preferido en la sucursal norte? Una pregunta fácil de responder, ya que solo tenemos 2 criterios: método de pago y la sucursal. Ahora, por último, nos han pedido hacer un análisis de la evolución de las ventas con tarjeta en la sucursal centro. Aquí tenemos 3 variables que vamos a utilizar, o dicho de otra manera, 3 columnas que necesitamos. La evolución de las ventas, que es la fecha de la venta, el método de pago y la sucursal. Como siempre, insertemos nuestra tabla dinámica. Y vamos a proceder a hacer el análisis. Yo voy a poner la fecha de la venta en las columnas. Voy a poner la sucursal en la fila y debajo de la sucursal vamos a poner el método de pago. Bien, y nos hace falta también llenar la parte de los valores con la venta. Entonces tenemos esto y podemos proceder a filtrar o a ingresar un segmentador aquí como lo hicimos arriba. Por temas de practicidad, pues voy a empezar a filtrar. Me interesa solo lo que está en el centro y también lo que se vendió con tarjeta. Entonces aquí, si se fijan, no me sale la opción de filtrar por método de pago. ¿Por qué? Porque yo tengo seleccionado la sucursal. ¿Ven? Si yo le doy clic donde dice tarjeta y vuelvo nuevamente al filtro, ahora sí ya me da la opción de filtrar por método de pago. ¿Me interesa cuál? La tarjeta. Y listo. Así veo yo la evolución de las ventas. Ahora les voy a dejar 2 tips aquí adicionales de las tablas dinámicas. ¿Cuál va a ser el primer tip? Bueno, el primer tip es que nosotros podemos hacer doble clic en la tabla dinámica para ver el detalle. ¿A qué me refiero con esto? Aquí, por ejemplo, estamos viendo las ventas de 3 de enero en la sucursal centro, que fueron con tarjeta, son $30. Ahora bien, yo no sé el detalle de esos $30. Quiero ver cuántos registros o cuántas observaciones, como lo mencionamos al principio del video, componen estos $30. Si le doy doble clic, voy a ver ese detalle aquí. Entonces, si veo el detalle, solamente es un registro. ¿Sí? Un registro. Y digamos, este de 240 creo que debería tener más de algún registro. Si le doy doble clic, vamos a ver. No, siempre sigue teniendo solo un registro. Ok, pero los que le quiero enfatizar es que al darle doble clic nosotros podemos ir a ver el detalle de lo que compone esto. Aquí nos dimos cuenta que solamente eran un registro, pero si hubiesen, digamos, 5 registros que componen estos $30 y al darle doble clic veríamos aquí los 5 registros. ¿Para ver el qué? Justamente el detalle.
El último tip es, nos vamos a meter un poco con los gráficos, ya que visualmente es mejor mostrar la evolución de las ventas con un gráfico. Y lo podemos hacer directamente desde la tabla dinámica. Nos centramos aquí en la tabla dinámica y vamos a darle clic en insertar. Y ingresamos un gráfico así de línea. Bien, si se fijan ahorita, me está dando la tarjeta en el eje de las X y las ventas en el eje de las Y. Quiero cambiar esto. Quiero que las fechas se vayan mostrando progresivamente, no aquí como una categoría de los datos, sino que en el eje de las X. Entonces vamos a cambiar el diseño de este gráfico. Vamos a cambiar las filas por las columnas. Le damos clic ahí y listo. Ya tenemos un gráfico con una evolución de las ventas. Justamente así lo quería. Miren, quería las fechas en el eje de las X para ir viendo la evolución. Y tenemos filtrado por centro, la sucursal centro, y por tarjeta. Así que ese es el gráfico que está mostrando y aquí se ve cómo han venido aumentando. Un punto muy importante a mencionar es que si cambiamos el diseño del gráfico, también va a cambiar la tabla dinámica. Y aplica decirlo también de viceversa. Si cambiamos los datos o el diseño de la tabla dinámica, también va a cambiar el gráfico. ¿Por qué? Porque están relacionados. Si gusta, hagamos la prueba. Vamos a quitar el filtro de método de pago. Está filtrado por tarjeta. Entonces quitémoslo y mostremos todos los métodos de pago. Bien, si se fijan, quité el filtro en la tabla dinámica y también eso afectó directamente al gráfico. Por último, quiero mostrarles lo que es un campo calculado en las tablas dinámicas. Así que para ello, insertemos nuevamente nuestra tabla dinámica. Ok, yo voy a seleccionar el nombre del producto, quiero ver todos los productos y voy a poner la cantidad vendida, el precio unitario. Supongamos que nosotros no tenemos la columna venta total, solo conocemos la cantidad y el precio. Así que vamos a crear una columna que sea la venta total, que pues es el resultado de multiplicar la cantidad por el precio. Si se fijan, por defecto los valores que me muestra en este campo son de suma, pero si nosotros quisiéramos cambiarlo, podemos poner el recuento en lugar de la suma o el promedio y el máximo y el mínimo. Lo que trae por defecto es la suma y para mí está correcto. Entonces creemos el campo calculado. Nos vamos a ir a la pestaña Analizar tabla dinámica y la opción Campos, elementos y conjuntos. Le damos clic en campo calculado y le vamos a ponerle como nombre venta total calculada. La fórmula pues va a ser el resultado de multiplicar la cantidad vendida por el precio unitario. Le damos clic en aceptar y me creo la columna que me la voy a llevar aquí donde dice valores. Si se fijan, por defecto me está trayendo los números como número normal, no como moneda. Así que vamos a hacer ese cambio. Yo siempre recomiendo hacerlo directamente desde aquí en lugar de hacerlo desde inicio y ponerle aquí el signo de dólar. Entonces nos vamos a dar clic aquí en esta flechita, configuración de campo, formato de número y vamos a ponerle como moneda. Clic en aceptar, aceptar otra vez y listo. Ya tenemos nuestro campo calculado. Ok, eso sería todo con relación a las tablas dinámicas. Si necesitan que se amplíe alguna información, tienen dudas o comentarios, por favor déjenmelo saber en los comentarios de este video.
Así que muchas gracias por ver hasta el final. Tengan un excelente día.